los asistentes al curso. Un saludo cordial desde acá, desde la ciudad de La Paz. Bueno, a lo que se ha mencionado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con una ley fundamental, pero no es una ley nueva, sino ya es una ley relativamente que tiene buenos años, ¿no? Estamos hablando ya aproximadamente de unos 30 años de vigencia, la ley 1178. Lo propio cuando hablemos de la ley 2027 también corresponde, es una ley del siglo pasado. Y finalmente vamos a terminar con un decreto, que es el Decreto Supremo 0181, el día miércoles, que si bien corresponde ya a la etapa del año 2009 fundamentalmente, pero que ha ido manteniéndose en función a que todos los procesos que se lleva de carácter público en la vía administrativa, todos aquellos procesos que tienen que ver con la contratación con el Estado, pues se mantienen vigentes, ¿no? Eso lo vamos a ver en estos 3 días, así es que, pues nada, un saludo cordial y empezamos cuando ustedes dispongan, distinguido licenciado. Y además muy agradecido por la invitación, muy agradecido con todos ustedes. Ok, perfecto, licenciado. Sin nada más que decir, prácticamente la sala es toda suya, licenciado. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Si me permiten solamente un segundito, por favor, estoy tratando de ampliar mi pantalla. Permítanme, por favor. Ahora sí creo. Ahora sí, muchísimas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes, reciban un saludo cordial. Vamos a iniciar, por favor. Esta noche vamos a hablar de lo que es la ley 1178. Para eso me voy a respaldar con una serie de diapositivas que nos van a permitir comprender de mejor manera el tema de lo que es la ley 1178. En ese sentido, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes, por favor. Permítanme. Ahora sí. La ley 1178 es aquella ley de administración y control gubernamental que por su sigla es conocida como la ley SAFCO, ¿no? La ley del sistema o de los sistemas de administración y control gubernamental, la ley SAFCO. Previamente a ingresar a hablar de todo lo que es la ley fundamentalmente, me voy a permitir hacer una especie de antecedente para que podamos entender en el marco de la realidad en la cual se aplica esta ley 1178, esta ley de los sistemas de administración y control gubernamentales, la ley SAFCO. No vamos a ir muy lejos en los antecedentes, sino simplemente incorporarnos a lo que es la realidad nacional desde el año 2009, ¿no? Pero para ello tenemos que entender que todos los estados se estructuran y se norman por su propia legislación. Y es la constitución política del estado la que representa un pacto de convivencia entre todos sus habitantes. Prácticamente la constitución política del Estado es una institución jurídica, es la principal norma jurídica de cualquier Estado y se diferencia del resto de normas principalmente en cuanto a su contenido. En el caso boliviano, la constitución política del Estado que ha sido aprobada el año 2009, ha estructurado un sistema que tiene que ver con el gobierno, pero asimismo que responde a una estructura territorial, ¿no? La organización territorial, para que realmente funcione, conlleva necesariamente una estructura de gobierno que en el caso de nuestro país tiene un nivel central del Estado de gobierno, pero además tiene 4 niveles autonómicos, cada uno con autoridades, con atribuciones, con distintas competencias,
además con obligaciones en el ámbito administrativo, en lo financiero, en lo legal, en lo técnico y en la gestión. Todo esto siempre en función a cumplir y lograr los fines y funciones esenciales del Estado. Cuando un Estado se crea, el Estado siempre va a tener fines esenciales y para lograr esos fines va a tener que cumplir funciones, ¿no? Como Estado. Bajo esa estructura tenemos un nivel central que decíamos que va a estar conformado por 4 órganos que ustedes conocen perfectamente, solamente le estamos recordando: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Cada uno de estos órganos tiene una composición y una organización, así también tiene atribuciones, tienen competencias, cada una de carácter propio. Es decir, el órgano ejecutivo tiene sus propias competencias, sus propias atribuciones. Lo propio sucede con el órgano legislativo, con el órgano judicial y con el órgano electoral. Entre comillas, ustedes saben que en temas políticos todo es posible, pero definido constitucionalmente que estos órganos son cada uno independientes, pero institucionalmente están relacionados porque corresponden a un nivel central del Estado y de gobierno. Y ya cuando nos planteamos un nivel autonómico en Bolivia, tenemos que hablar de los niveles autonómicos del Estado boliviano. Y aquí vamos a encontrar la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía regional y la autonomía indígena originaria campesina. En el caso de lo que es la autonomía departamental, corresponde a una organización territorial que está presente en cada uno de los departamentos del país. En consecuencia, vamos a tener 9 autonomías departamentales. Cuando hablamos de las autonomías municipales, esta organización corresponde a la antigua división del Estado, ¿no? Porque la autonomía municipal no es reciente. La autonomía municipal viene desde básicamente el inicio de la República. Y por eso decimos que corresponde a una organización política del Estado que se fue consolidando ya en los años 90 a partir de las secciones de provincia, las cuales, por efecto de la entonces fundamental ley de participación popular, se consolidó, ¿no? Y consolidó esta ley como municipios a las secciones de provincia, existiendo actualmente 340 municipios, cada una con estructura organizativa, con estructura administrativa, tienen toda una estructura financiera, técnica, legal, en el ámbito de lo que se llama la autonomía municipal. Luego tenemos, vamos a permitirnos remarcar, por favor, ahora sí, tenemos la autonomía regional que se va a constituir por voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos que viven en una determinada región. Pero la autonomía regional está dotada o está planteada fundamentalmente por una cuestión planificadora. Hay que planificar la gestión del desarrollo integral y eso lo establece la Constitución Política del Estado y asimismo nos respalda la denominada Ley 031, la Ley Marco de Autonomías. Finalmente tenemos la autonomía indígena originaria campesina, que está en este sector, que en conformidad a lo que determina la Constitución Política del Estado, que reconoce la existencia de las naciones y admite la autonomía indígena originaria campesina, le va a dotar de una capacidad de autogobierno. Entonces, podemos decir, en resumen, en función a lo que acabamos de hablar, que en Bolivia la organización territorial del Estado responde a un nivel central de gobierno y a 4 niveles autonómicos, ¿no?, que tiene el país, los cuales tienen un rol, permítanme por favor, ahora sí, los cuales tienen un rol principal, que es el de llegar a cumplir los fines, las funciones esenciales del Estado, plasmados siempre en la obtención
¿no? Del bienestar, el desarrollo, la seguridad, la igualdad para todos los habitantes, la igualdad para toda la comunidad. Esta función, que es una función esencial del Estado en general, la cumplen a través de distintas instituciones de carácter público, descentralizado, autónomo, y para ello se tiene que dotar de toda una estructura, pero es una estructura organizativa, institucional, que a la vez tiene que contar con servidores públicos, quienes de una o de otra manera presten servicios a estas entidades que hacen a la institucionalidad estatal a los fines de lograr los fines y funciones esenciales del Estado. Para ello, como se ha adelantado un poco la diapositiva, dice que estas instituciones prácticamente cuentan con recursos económicos para administrarlos, para su funcionamiento y para la gestión. Y estos recursos económicos provienen principalmente del Tesoro General del Estado a través de distintas asignaciones presupuestarias. Y por ello se ha implementado, ¿no?, distintas organizaciones de control y defensa del Estado. Estas organizaciones de control y defensa del Estado aplican diversos sistemas, diversos mecanismos de control interno y otros de control externo posterior. Entre estas instituciones vamos a encontrar a la Procuraduría General del Estado, al propio Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, y entre estas importantes instituciones vamos a encontrar a la denominada Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado se va a constituir en el principal sujeto de control externo posterior de esa institucionalidad que el Estado ha dotado, ¿no? Que el Estado se ha autodotado en los niveles central y en los niveles autonómicos. La Contraloría General del Estado, por si acaso, miren, estábamos haciendo un repaso el otro día. La Contraloría General del Estado es una institución cuasi centenaria. Esta ha sido fundada el 5 de mayo de 1928 en el entonces gobierno del señor Hernando Siles, y que a partir de esa fecha, desde 1928, en gobiernos democráticos, en gobiernos de carácter militar, con la retoma de la democracia, se ha mantenido vigente y en pleno funcionamiento desde el año 1928. Y obviamente, a lo largo y el transcurso de todos estos años, ha sufrido una serie de modificaciones la Contraloría General del Estado en cuanto a su accionar, pero la principal modificación que podemos decir que ha existido es la modificación que se hace el 20 de julio del año 1990. Miren, 20 de julio del año 1990. El siglo pasado, bajo otra estructura, digamos, estatal, pues el 20 de julio del año 90 se va a dictar la denominada Ley SAFCO, la ley número 1178, que va a cambiar sustancialmente las funciones y atribuciones de la Contraloría General del Estado. Pero y con ello va a cambiar el concepto del control fiscal, que hasta ese momento, hasta 1990, se tenía, ¿no? El control fiscal como Estado, como un control policíaco, va a dejar de ser ese control para constituirse en un control para ese momento manifestado, moderno, de que de alguna manera implemente la gestión pública por resultados y que proporcione a las instituciones no solamente el control externo, sino también le proporcione una serie de sistemas que le ayuden a funcionar y a optimizar el manejo de sus recursos. Ahora bien, la Constitución Política del Estado del año 2009 la redefine a la Contraloría General del Estado bajo los siguientes términos. Si me permiten, por favor, vamos a
Mil disculpas, por favor. Decía, de acuerdo a lo que determina los artículos 213 hasta el 217 de la actual Constitución Política del Estado, se define a la Contraloría General del Estado, ¿no? Y se dice en el artículo 213, la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o tenga un interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Prácticamente la Contraloría goza de una autonomía funcional, de una autonomía financiera, administrativa y organizativa, ¿no? Eso está en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado. Y más adelante, el artículo 217 la va a complementar cuando determina que la Contraloría General del Estado será la responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. Más adelante dice, la supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, sobre el manejo y sobre la disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Como ustedes podrán apreciar en pantallas, miren, tanto el artículo 213 como el 217 han definido de manera exacta, digamos, lo que viene a ser la institucionalidad de la Contraloría General del Estado, pero asimismo la responsabilidad que tiene frente a las otras instituciones y entidades del Estado o de entidades públicas. La propia ley 1178 define el rol de la Contraloría General del Estado, ¿no? Y le va a otorgar en esa definición, en ese rol que tiene la Contraloría General del Estado, tres aspectos fundamentales. El primero, uno de los roles que tiene que jugar la Contraloría del Estado es ser el órgano rector del sistema de control gubernamental, encargado de emitir la normatividad básica de los sistemas de control gubernamental interno y externo. Acá de alguna manera nos va a hacer una distinción. Acá, ustedes saben, la ley 1178 es la ley que conlleva varios sistemas, pero hay un grupo de sistemas que son de administración y hay un sistema, otro grupo, digamos, que comprende el sistema de control gubernamental. En este caso, el control gubernamental va a tener como órgano rector a la Contraloría General del Estado. En cambio, los sistemas de administración van a tener como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Luego, otro rol que juega va a convertirse la Contraloría General del Estado en la Autoridad Superior de Auditorías del Estado, que en mérito a ser esa autoridad va a ejercer el control externo posterior que tiene que ver con la autonomía operativa, con la autonomía técnica, administrativa, para cumplir, dice, ¿no? Con independencia, con imparcialidad, con probidad y con eficiencia sus atribuciones. Probablemente muchos de ustedes estarán pensando, ¿no? Pero eso es discutible. Y es que en realidad, sí, no nos olvidemos que las instituciones hacemos las personas, y las personas en algunos casos dependemos políticamente, respondemos políticamente. ¿Puede existir una imparcialidad y una independencia? Sí, pero va a depender mucho del criterio que se tenga dentro del carácter institucional organizativo. Pero bueno, la teoría nos está estableciendo que tendría que tener esta autonomía y esta independencia como institución. Finalmente, otro rol fundamental que va a jugar la Contraloría General del Estado va a
ser conductora de los programas de capacitación, programas de especialización para servidores públicos en los manejos que tiene, en los manejos de los sistemas de los cuales habla la ley 1178. En ese sentido, miren, la Contraloría General del Estado por la ley 1178 está en la obligación de abrir anualmente sus puertas, fundamentalmente de lo que se llama el Centro de Capacitación, el CENCAP, a los fines de poder promover, de poder fortalecer ese conocimiento y esa capacitación de carácter técnico a todas las entidades del Estado que así lo requieran. Entonces, estos son los 3 roles que va a jugar la Contraloría General del Estado, fundamentalmente frente a la determinación de la ley 1178. Ahora, esta es la institucionalidad que va a poner en funcionamiento la ley 1178. Si nos queremos aproximar ya o adentrar, si ustedes quieren, mejor en término utilizado, adentrar a lo que es la ley 1178, pues tenemos que introducirnos a partir del conocimiento de esta ley de administración y control gubernamentales, fundamentalmente en su finalidad. Esta ley establece un nuevo marco jurídico. Bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Desde el año 90, pero va a introducir un marco jurídico que regula los sistemas de administración, asimismo los sistemas de control gubernamental de los recursos económicos del Estado, pero además va a regular la relación de este control gubernamental con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Y para ello es que va a crear en esa finalidad los sistemas de administración y control.